Bueno, entonces módulo 2, informe básico con determinación de ritmo, cálculo de frecuencia cardíaca. Y esperen que voy a apagar la cámara si puedo doblar la computadora para dibujar. Informe básico con determinación de ritmo cardíaco, cálculo de la frecuencia cardíaca y del eje cardíaco. Recién estaba viendo que hay varios de otros hospitales, Misericordia, Córdoba, Tránsito, Cáceres. Pero bueno, lamentablemente para ustedes no es lo mismo que cursarla en el hospital de clínicas, que es donde, como dice ahí, se encendió la chispa para la reforma universitaria. Los que cursamos en clínica tenemos como un plus extra. Me tengo que acordar que estoy grabando, así que no voy a hacer todos los chistes que se me acaban de venir y que acabo de frenar. Bien, ¿qué debo informar y analizar en un electrocardiograma? ¿Qué debo informar y analizar en un electrocardiograma? Primero el ritmo cardíaco, y acá es algo muy sencillo, ritmo cardíaco, es decir, el ritmo sinusal, y si no es ritmo sinusal, es cualquier otro ritmo que no es normal. Le ponemos primero ritmo sinusal, es un ritmo normal. Cualquier otro ritmo que no sea el sinusal va a ser anormal. Por ejemplo, ritmo de fibrilación auricular, ritmo de flutter, ritmo nodal, ¿sí? Entonces, el ritmo normal en un electrocardiograma es el ritmo sinusal, que en un ratito les voy a decir cuándo definimos que un electrocardiograma tiene ritmo sinusal. Segundo punto, frecuencia cardíaca, el equivalente a tomar el pulso en el examen físico. La frecuencia cardíaca normal va a ser entre 60 y 100, menos de eso va a ser una frecuencia cardíaca anormal y más de eso también. Si es menos va a ser una bradicardia y si es más va a ser una taquicardia. Si esa frecuencia cardíaca alta o baja tiene ritmo sinusal, será una taquicardia sinusal. Si tiene frecuencia cardíaca baja con ritmo sinusal, será una bradicardia sinusal. Si no es sinusal, será una bradiarritmia, ya veremos cuál. Y si no es sinusal y tiene frecuencia alta, será una taquiarritmia. Y ya veremos cuál en su momento. Por otro lado, el eje eléctrico. Y repito, eje eléctrico. No es eje anatómico, es eje eléctrico. El eje eléctrico normal, lo vamos a detallar en un ratito, pero se encuentra entre menos 10 o menos 15 grados y más 90 o 110, dicen algunos. Este más o menos va a ser el eje eléctrico normal. La onda P también la debemos informar en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque esto es algo importantísimo. Porque va a ser la que nos va a definir el ritmo sinusal. Es decir, tengo onda P, probablemente tenga ritmo sinusal. No tengo onda P, te aseguro que no es ritmo sinusal. No sé si se entiende la diferencia. Si tengo onda P, probablemente tengo un ritmo sinusal. Pero si no tengo onda P, estoy seguro que no tengo ritmo sinusal. Por otra parte, el intervalo PQ o PR para definir si hay algún problema en el nódulo auriculoventricular. En un ratito vamos a ver que tiene que ser menor a 0,20, pero mayor a 0,12 segundos. El QRS, que hace referencia a la despolarización o contracción de los ventrículos, que también tiene que tener un valor que tiene que ser menor a 0,12, porque si es mayor a 0,12, vamos a estar hablando de una alteración en la conducción de los ventrículos. Por ejemplo, si yo tengo un QRS mayor a 0,12, voy a decir que es un QRS ancho. Y las opciones para QRS ancho son 3, y solo 3. Bloqueo completo rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda o extrasístole ventricular. Fíjense qué fácil. QRS mayor a 0,12, es decir, QRS ancho,
bloqueo completo de rama derecha, bloqueo completo de rama izquierda o extrasístole ventricular. No hay otra cosa. El QT también lo vamos a tener que medir. Ya les voy a mostrar en un ratito cómo. Y les voy a contar que tiene que ser mayor a 0,35, pero menor a 0,44. Si bien hay una pequeña diferencia entre varón y mujer, vamos a tomar como generalidad eso. Después vamos a tener que describir si hay alteraciones. Esto lo vamos a ir analizando en los siguientes módulos. Y por último, y algo que me parece no menor, sino al contrario, me parece lo más importante, es la interpretación y las conclusiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si a ustedes va un paciente y les consulta en una guardia o en un consultorio y les dice, tengo fiebre, tos productiva si estoy escupiendo moco, me falta el aire, me agito, estoy desganado, no tengo hambre, ustedes en la historia clínica, con todo ese conjunto de síntomas y signos, tienen que hacer una interpretación. No ponen en la historia clínica, tiene fiebre, escupe moco, le falta el aire. Eso no me dice nada. Si yo todo eso lo uno y lo relaciono, hago una interpretación, por ejemplo, de un cuadro broncopulmonar, y saco una conclusión y digo, no, esta persona tiene una neumonía aguda de la comunidad. Con el electrocardiograma tengo que hacer exactamente lo mismo. Y les voy a poner un ejemplo acá, Pavo. Yo le digo, no tiene ritmo sinusal, tiene un ritmo de fibrilación auricular, que lo vamos a ver en un rato. La frecuencia cardíaca es de 150. El eje eléctrico está en menos 45 grados. La onda P no la tiene. El PQ no lo puedo medir porque tiene onda P. El QRS es mayor a 0,12. El QT no lo llego a ver. Las alteraciones son las que les escribí antes. Y no pongo más nada. Eso no me dice nada. Eso me dice números. Yo tengo que hacer la interpretación y las conclusiones. Entonces digo, analizando todo esto, digo fibrilación auricular de 150 latidos por minuto va a ser una fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Si el eje eléctrico está en menos 45 grados, es decir, tiene un eje desviado a la izquierda. Y si el QRS es mayor a 0,12, quiere decir que tiene un QRS ancho. Es decir, que QRS ancho más eje desviado a la izquierda, yo voy a decir bloqueo completo de rama izquierda. ¿Cuál es la interpretación y las conclusiones? Paciente con fibrilación auricular de alta respuesta ventricular más bloqueo completo de rama izquierda. Si no, los otros son datos aislados, no me dice nada. Ahora sí, para interpretar lo que son ondas, ejes y demás cosas que vamos a tener que analizar en el electro, se van a hartar de verlo, nódulo sinusal, los haces, nódulo auriculoventricular, haz de His, las dos ramas izquierda y la rama derecha. Esto era el sistema de conducción que lo vimos la semana pasada. Dijimos, va la electricidad desde el nódulo sinusal por las aurículas hasta el nódulo AB y ahí comienza en el electrocardiograma a dibujarse la onda de despolarización de la aurícula derecha, despolarización de la aurícula izquierda, detención de la electricidad en el nódulo auriculoventricular, despolarización del tabique por el haz de His, aparece la onda Q, rama izquierda, despolarización del ventrículo izquierdo, y posteriormente despolarización del ventrículo derecho al final. Y ahí teníamos P, PQ, QRS. Todo muy lindo en el dibujito, pero estas ondas que yo les hago tienen que tener una determinada duración en el tiempo y un determinado voltaje. Vamos a hacerlo otra vez. Un determinado voltaje. No es lo mismo que yo le dibuje esta onda P así, a que les dibuje una onda P de esta manera. Y que a su vez en el tiempo, en lugar de durar esto, dure esto. Pues estamos hablando de cosas distintas. Entonces, tenemos que conocer
sí o sí los valores normales de la duración en el tiempo y de la intensidad en el voltaje, tanto de la aurícula como de los ventrículos. Y tenemos que conocer también las demoras fisiológicas que hay, por ejemplo, cuando la corriente se detiene en el nódulo AB. Nosotros en la clase pasada nombramos algo así como al pasar, y yo les dije, esa corriente se detiene, pero no eternamente. Se detiene un breve periodo de tiempo que va a estar dado por el tiempo que van a tardar las aurículas en pasarle su sangre a los ventrículos. Pero si yo no dejo pasar nunca más la corriente, ese nódulo auriculoventricular va a estar bloqueado eléctricamente y va a aparecer un cuadro de bloqueo auriculoventricular. ¿Cómo lo voy a ver en el electro? Porque esto se va a prolongar de manera indefinida. Entonces tenemos que conocer que ese intervalo, que es el que va desde la onda P hasta que empieza la onda Q, tiene que medir más de 0,12, pero menos, perdón, el más es al revés, más de 0,12, pero menos de 0,20. Entonces eso vamos a verlo ahora en un gráfico real. Este es un esquema de un libro de Netter, Frank Netter, donde correlaciona la contracción cardíaca, está representado principalmente ahí el ventrículo izquierdo, pero en realidad corresponde a las dos aurículas y a los dos ventrículos. Vamos a analizarlo juntos para que después entendamos cómo es la interpretación electrocardiográfica. Fíjense que acá está dibujando la aurícula, que uno interpreta que es la aurícula izquierda, porque se pueden ver ahí la desembocadura de las venas pulmonares. En el momento de la diástole, como les dibujo acá abajo en la diástole, las aurículas están pasando su contenido de sangre hacia los ventrículos. Por ende, las aurículas se están contrayendo, pero los ventrículos están relajados. Entonces, en esta onda P que ustedes están viendo ahí, estoy viendo cómo se despolariza o cómo se contrae la aurícula derecha para pasarle la sangre al ventrículo derecho y la aurícula izquierda para pasarle la sangre al ventrículo izquierdo. Eso es lo que corresponde a la diástole. Después vamos a tener este momento de inactividad eléctrica que correspondía a la detención de la corriente en el nódulo auriculoventricular. Y posteriormente sí comienza, que está representado con flechas acá, hacia adentro, la contracción del ventrículo izquierdo que corresponde a la sístole. Y de hecho le dice contracción isovolumétrica. ¿Por qué isovolumétrica? Porque el ventrículo se empieza a contraer, pero todavía no sacó nada de volumen de sangre porque está la válvula aórtica cerrada. Y sí, cuando el ventrículo se empieza a contraer, comienza la despolarización, que la veo en el electrocardiograma como onda Q, que recién dijimos, era el septum interventricular, la primera parte del QRS que correspondía a ventrículo izquierdo, y la última parte del QRS que corresponde a ventrículo derecho. Entonces decíamos, bueno, ahí se está contrayendo el ventrículo, o los ventrículos, perdón, y eso corresponde a la sístole. Y me interesa este detalle. Fíjense que desde que se empieza a contraer el ventrículo hasta que se relaja, hay un periodo de inactividad eléctrica. Pero que haya inactividad eléctrica no quiere decir que no está pasando nada en el corazón. Lo que quiere decir es que el ventrículo está contraído. Yo les dije la semana pasada, el electrocardiograma registra los cambios en el potencial eléctrico. Cuando el ventrículo está completamente contraído, no hay cambios de potencial. Ya se cambió todo, ya se despolarizó todo. Pero el ventrículo aún sigue contraído tratando de expulsar al máximo toda la sangre por la aorta. Este periodo es lo que se llama sístole eléctrica. Sístole eléctrica. Y por último, tal como lo representa acá el esquema, cuando el ventrículo se relaja, la sangre tiende a volver hacia la aorta, que va a encontrar las válvulas aórticas cerradas, y justamente es en este momento cuando la sangre choca con los senos de Valsalva y por el ostium de las coronarias irriga al corazón. Esto ya lo saben del año pasado, pero el corazón se irriga en diástole, no en sístole.
En sístole están las arterias coronarias apretadas por la misma contracción muscular del miocardio y a su vez la sangre por el jet de eyección tiene una hemodinamia que no le permite, por la velocidad que tiene, llenar las coronarias. Entonces, en diástole, cuando el ventrículo se relaja y la elasticidad de la aorta hace que la sangre regrese, es cuando se llenan las coronarias. Fíjense que este periodo, que es en el cual el ventrículo se relaja, aparece la onda T. La onda T representaba, como dijimos la semana pasada, la repolarización del ventrículo. Y suele aparecer a veces, que nosotros no le vamos a prestar demasiada atención hoy, suele aparecer a veces esta última onda que se llama onda U. Esta última onda, que es la onda U, representa la repolarización del sistema de Purkinje, digamos la parte terminal del sistema de conducción. ¿Quedó claro esto? Sí, Sí, profe. bien. Sí, Julián. Bárbaro. Seguimos entonces. Esto fue un mini repaso de todo lo que vimos la semana pasada. Respecto a las derivaciones que vamos a ver ahora en el registro o en la interpretación del electrocardiograma, nosotros tenemos que tener en claro que esas derivaciones son puntos de vista. ¿Qué serían las derivaciones? Por ejemplo, sería página 12 y Clarín, C5N y TN. Son derivaciones, digamos, cada uno tiene su punto de vista. Acá que voy a tener plano frontal, plano horizontal. Esas derivaciones, vuelvo a repetir, están dadas, ahí se los pinto, por un plano que es el plano frontal, que yo les estoy dibujando acá. Esto sería el plano frontal, y cuando hablo de plano frontal, yo me voy a cansar de decirles hoy las derivaciones del plano frontal, las derivaciones del plano frontal. ¿Cuáles son las derivaciones de ese plano frontal? ABL, plano frontal estamos viendo, D1, ABR, D3, ABF y D2. Esas van a ser las derivaciones del plano frontal. Y vamos a tener otro plano, que es el plano horizontal, que va a ser este. Insisto en remarcarles esto, porque a veces nos olvidamos de la tridimensionalidad del cuerpo humano cuando estamos viendo todas estas cosas. Y para entender el electrocardiograma hay que pensar en 3D. O en 4D, digamos, un 3D en tiempo real. Entonces, en el plano horizontal voy a tener otras derivaciones que ustedes las conocen como derivaciones precordiales. Muy original el nombre es porque esas derivaciones se ubican en el precordio. ¿Cuáles son estas derivaciones? B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es decir, las derivaciones del plano horizontal son las derivaciones precordiales. B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Hoy vieron que la charla es sobre determinación de eje cardíaco, frecuencia y ritmo. Les cuento que las derivaciones del plano horizontal no las vamos a usar para nada. No las vamos a usar a las derivaciones del plano horizontal para determinar nada de lo que les voy a enseñar hoy. Estas derivaciones que son del plano horizontal las vamos a ver más adelante y las vamos a utilizar para isquemia, es decir, infarto, y para algún tipo de arritmia. Pero para calcular ritmo, frecuencia y eje, no considero el plano horizontal. Repito, no considero el plano horizontal. Solamente el plano frontal. Le vamos a borrar todo esto. Y en este plano frontal, que es el que les dejé pintado, ya se me borró,
En este plano frontal es donde yo voy a tener en cuenta cómo se mueve esa electricidad. Si se mueve para acá o si se mueve para otro lado, como por ejemplo puede moverse para acá o puede moverse para otro lado, por ejemplo para acá, puede moverse para acá. Vuelvo a repetir, el eje eléctrico me va a representar en qué sentido circula la electricidad del corazón. El eje eléctrico me va a representar en qué sentido circula la electricidad del corazón, pero de ninguna manera me representa cómo está la anatomía del corazón. El eje eléctrico estoy hablando. Y ahora les voy a explicar qué quiero decir con esto. Ahora les voy a explicar. Bueno, entonces dijimos recién que para el plano frontal, voy a tener ABR, ABL, D1, D2, ABF y D3. Y sobre ese plano frontal, que tiene valores ya asignados, ABL en menos 30, D1 en 0, D2 en 60, ABF en 90, D3 en 120 y ABR en menos 150, sobre ese plano frontal es donde yo me voy a mover en el electrocardiograma para determinar el eje cardíaco. Y estas son las del plano horizontal que la vamos a ver cuando estudiemos isquemia miocárdica y algún tipo de arritmia. Esto uno lo ve medio rápido y decís, bueno, realmente es un despelote. Bueno, yo digo que realmente no, es bastante sencillo y los voy a tratar de ir dibujando junto con ustedes para que todos lo comprendamos. Vamos acá, por ejemplo, a la derivación 1. Esto es el triángulo de Einthoven que lo veían en física. Recuerden que yo voy a poner diferentes pincitas en las partes del cuerpo y las pinzas que yo pongo en el brazo son, por ejemplo, y en las piernas, acá voy a poner una verde, acá voy a poner una roja, acá voy a poner una amarilla. No pongo 6 pinzas en el plano, digamos, a la persona le pongo las 3 pinzas y después pongo las precordiales que ahora no las vamos a tener en cuenta. Estas pinzas representan ABR, ABL y ABF. Esto me genera como un triángulo de electricidad. Y yo les dije que el electrocardiograma registra cambios de potencial o diferencias de potencial. Entonces, la diferencia de potencial que se genera entre el brazo derecho y el brazo izquierdo me va a representar en el electrocardiograma la derivación de 1. La diferencia de electricidad o de potencial entre el brazo izquierdo, también, entre el brazo izquierdo y la pierna, me va a representar en el electrocardiograma la derivación de 3. Y la diferencia de potencial que hay entre el brazo derecho y la pierna me va a representar en el electrocardiograma la derivación de 2. Todo esto muy lindo dibujado ahí, pero yo después lo tengo que llevar a un sistema de coordenadas para poder comprenderlo. Yo se lo voy a hacer acá al sistema de coordenadas al costadito. Ahí y ahí. Para tratar de ser organizado, a D2 lo corro tal como estaba y lo pongo en un centro, que va a ser eso. A D3 lo corro tal como está y lo pongo en el mismo centro. Y a D1 lo corro tal como está y lo pongo en el mismo centro. Voy a checar un poquito para que entre. Y después le agrego a este centro las derivaciones donde puse las pinzas, es decir, ABL, ABR y ABF. Entonces digo L, R, F, 1, 2 y 3.
¿Se entendió esto? Sí, Julio. Sí, 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 Bien. Julio. Esto que parece una, me tengo que acordar que estoy grabando, que parece una pavada, no es una pavada. ¿Por qué? Porque si yo estoy midiendo diferencia de potencial y me confundo y pongo esta pinza de este, esperen que voy a acomodarlo bien, me confundo y pongo esta pinza de este lado, como suele pasar, y esta pinza la pongo de este lado, un segundito. ¿Qué va a pasar? La flecha verde, que cuando estaba normal tenía esta dirección, si yo le cambio las pinzas, me cambia el sentido porque me sigue midiendo la diferencia, pero si yo le cambio las pinzas de lugar, me va a mirar al revés. ¿Me explicó? Sí. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo les voy a decir en un rato que en el electrocardiograma, cuando la derivación ve que la corriente le llega, me hace una onda positiva. Pero si esa misma derivación ve que la corriente se le va, la onda que me va a dibujar es negativa. Eso es normal. Si yo cometo el error que recién les acabo de decir y no me doy cuenta, estaba disperso, estaba mirando otra cosa y puse las pincitas al revés, me va a cambiar totalmente la interpretación del electrocardiograma, porque cualquier onda que sea positiva, si yo di vueltas la pinza, pasa a ser negativa. En este caso yo les estoy representando que di vueltas las del brazo, ABR y ABL. O sea, me las confundí, las puse en brazos equivocados. Entonces, todo lo que en D1 se veía positivo, cuando yo pongo las pinzas al revés, lo paso a ver negativo. Y lo mismo me va a pasar con la de las piernas. Si le pongo al revés la pinza de la pierna, la flecha azul que estaba mirando para abajo me va a quedar mirando para arriba. Y con D2 exactamente lo mismo. Entonces tengo que tener mucho cuidado en esta etapa de cómo coloco las pinzas, para interpretar correctamente el electrocardiograma. Una vez que nosotros tenemos las pinzas colocadas, ese centro que yo recién les dibujaba en negro corresponde al centro del tabique interventricular, es decir, a este punto. Yo le decíamos la pinza de la pierna, la pinza del brazo izquierdo, la pinza del brazo derecho, y de ahí hacíamos el jueguito de las diferencias de potencial. Y decíamos, acá había quedado D2 en más 60, acá quedaba D3 en más 120, y acá quedaba D1 en 0 grados. El eje cardíaco, el eje eléctrico cardíaco, normal, tiende a hacer esto, ir en esta dirección. De arriba hacia abajo, de derecha a izquierda y de atrás hacia adelante. Repito, la corriente en general del corazón va. La corriente en general del corazón va de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y si yo pudiera hacer que esto salga de la computadora, se vendría hacia mí, es decir, de atrás hacia adelante. Todos estos son vectores, son flechas, y ustedes estudiaron en física que cuando tengo un conjunto de vectores, yo puedo tener una resultante, es decir, sumo, resto flecha y me queda una en conjunto. La resultante, en general, de esta circulación eléctrica cardíaca normal, está dada por esta flecha que yo les dibujé acá. Y el eje cardíaco normal, el eje eléctrico cardíaco normal donde se mueve esa flecha, está incluido entre menos 10 y más 110 aproximadamente. Esto es el eje cardíaco normal. Si esa flecha amarilla que yo recién les dibujé, se mueve siempre en este rango, yo digo tiene un eje cardíaco normal. Sea para donde sea, pero se tiene que mover en este espacio para tener un eje cardíaco normal. Freno acá porque se está por Creo que se cortar. corta, queda medio minuto. Ahí seguimos.